Recordemos que el asunto con el Señor Jesús no empieza en su encarnación ni termina en su muerte. No. El asunto del Señor Jesús comienza desde antes de la eternidad y sigue después de ella. Sin embargo, no se queda en la tumba. Dice este capítulo 20, en el versículo 1, que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Lucas nos habla un poco acerca de esta dama. En su capítulo 8 dice: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Marcos también lo amplía un poco en el capítulo 16, versículo 1 y 2, dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí vemos a la primer testigo ocular de la resurrección. Dice que la piedra estaba quitada de la entrada misma del sepulcro. Esta es una evidencia. Si somos investigadores que analizan el hecho, el solo hecho de ver la piedra quitada nos muestra una evidencia de que algo ocurrió allí, al igual que María. Entonces, dice Juan, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo. Bueno, recordemos que Juan es el que asimismo se llama el discípulo que Jesús amaba. Lo ha dicho en el capítulo 13, versículo 23. Lo dijo en el capítulo anterior, en el versículo 26. Lo dice en el capítulo 21, en el versículo 7 y en el 20. Él se considera a sí mismo el discípulo amado. Y dice que María Magdalena fue a Simón Pedro, y es interesante que aún lo ven como un líder. Sí, ha negado a Jesús, pero ya vimos que esto fue para profundizar su aprendizaje en la vida del Espíritu, de la cual todavía no era muy ducho en caminar en ella. Pero la gente cercana lo distinguía como alguien a quien había que avisarle este asunto. Pero miren la noticia que les lleva. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aunque lo escuchó muchas veces, ella, al igual que los otros, cuando Jesús les hablaba de morir y de levantarse de entre los muertos, para ella está nublado su entendimiento. La tristeza ocasionada por la muerte cruenta del Señor Jesús en la cruz opaca cualquier discernimiento con respecto a la resurrección. Qué mala consejera es la tristeza y los momentos de tribulación o cualquier otro sentimiento que nos aleje de los dones del discernimiento del Espíritu Santo. Y no sabemos dónde le han puesto. Al tener una apreciación equivocada de la evidencia que el Padre permite que veamos con la piedra quitada y el sepulcro vacío, pues entonces llega también a conclusiones equivocadas. Y no sabemos dónde le han puesto. Ella está buscando un cadáver inexistente, pero la tristeza le opaca el discernimiento. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Es que la noticia lo ameritaba.
Corrieron, me los imagino corriendo. Y Juan les dice, corrían los dos juntos. Ahora, recordemos que Juan, el que escribe el Evangelio, es uno de estos que está corriendo. ¿Quién mejor para contarnos el asunto? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan, tal vez más ágil, Juan, tal vez más joven. Este que escribe el Evangelio ha sido testigo de todo, y qué mejor, o quién mejor, para contarnos todo lo que ocurrió ese día. Bueno, Juan llega primero, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Aquí tenemos otra evidencia. Las envolturas o los lienzos con los que se cubría el cuerpo. De hecho, esta situación descarta que se hubiesen llevado el cadáver, porque si fuese un cadáver, pues se lo hubieran llevado con trapos y todo. Pero no entró. Prudencia, temor, en fin. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro siempre arrojado, ¡brum! Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Es que delicadamente habían cubierto su cabeza. Entonces aquí tenemos la evidencia de la piedra que ha sido quitada, la evidencia de los lienzos que están allí, pero también el sudario con el cual cubrieron la cabeza del Señor Jesús. Y al respecto del sudario, dice que no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso muestra entonces lo minucioso de la resurrección. Yo creo que a nosotros, al igual que a María, se nos nubla muchas veces este pasaje porque María, ocupada en su tristeza por la muerte cruenta del Señor Jesús, y nosotros por andar buscando añadiduras en la lectura de la palabra, pasamos de largo este asunto de la resurrección como si fuese cualquier cosa. Ahora, lo interesante es que al encontrar de esta manera ordenada tanto los lienzos como el sudario, también podemos concluir que no fue que alguien se levantó sorprendido o en angustia. No, demos la calma. Un pensador cristiano, MacGregor, dice, lo voy a leer literal porque me llamó mucho la atención: enrollado como un turbante, tal como había estado envuelto alrededor de la cabeza. Por lo tanto, esto sugiere que el cuerpo físico de Jesús había pasado a ser cuerpo resucitado, espiritual y glorificado, sin molestar las ropas sepulcrales que simplemente habían sido dejadas sobre las rocas del interior, en su posición original. ¡Claro! Por andar corriendo detrás de añadiduras, no veíamos lo que este pasaje esconde. Este señor MacGregor es un buen observador. No es que alguien tomó el sudario y lo puso bien ahí a un ladito y los lienzos y los puso ahí a otro ladito. No, sino que el cuerpo resucitado y glorioso del Señor Jesús simplemente los deja ahí. Entonces, Juan por eso se ocupa de estos pormenores. Y si a eso le sumamos que no hay cuerpo, entonces el hecho de resurrección está completamente demostrado. El versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Miremos los grados de fe con los que nos aproximamos al Señor Jesús y a sus hechos. Juan, de inmediato y sin dudar, no necesitó más evidencias. Tuvo fe en la resurrección del Señor. Y usted me dirá, pero unos lienzos y un sudario,
Pudieron haberse robado el cuerpo. Entonces usted pertenece a la corriente de María Magdalena. Yo lo meditaría un poquito más. Entonces usted pertenece a la corriente de Pedro. O dice, no, yo creo, ahí está la evidencia de la resurrección. Entonces bienvenido a la corriente de los juaninos. Vio y creyó. Pedro parece que demoró un poquito más, porque en Lucas 24:12 se nos dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él sí analizó, parece ser, un poco más las cosas. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Está hablando de Juan. Y vio y creyó. Amado Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, permítanos ser de esos, como Juan, que por el solo hecho de tú haber hecho referencia a una situación, ya se da por hecha. Sin embargo, Juan es benévolo con nosotros y dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Claro, es que el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es muy importante. Todo lo del Señor Jesús, como ya lo hemos reseñado, había sido antes anunciado y por escrito. Juan es claro al contarnos que su comprensión de las Sagradas Escrituras, la de los discípulos y la de las mujeres, era muy limitada. Sin embargo, las Escrituras decían que era necesario que el Señor, Él, resucitase de los muertos. Entonces, la renovación del entendimiento es infructuosa si no es el Espíritu Santo el que nos abre las Sagradas Escrituras. Por eso tú y yo no podemos entrar a la lectura juiciosa que estamos teniendo de la palabra en nuestras propias fuerzas, en nuestro intelecto. O mejor dicho, uno sí puede entrar, pero de ahí a tenerlas abiertas hay una gran diferencia. Entonces, más adelantito vamos a ver que el Señor Jesús sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, y volvieron los discípulos a los suyos, seguramente contándoles a ellos todo lo que habían visto. Juan es usado por el Espíritu Santo para contarnos qué sucede con María Magdalena y las damas que con ella fueron al sepulcro. Mire qué interesante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces, o llegó luego de que aquellos corrieron nuevamente, o simplemente se quedó allí, llorando, desconsolada. Es que para ella es una tragedia impresionante lo que está atestiguando. Volvió a verificar, sí, claro, se llevaron el cuerpo, fue su conclusión. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Juan nos muestra claramente que los ángeles se pueden ver, porque dice, y vio a 2 ángeles. Estos se ven cuando Dios así lo permite. Y ángeles, espero que tú y yo ya no estemos en el punto de asombrarnos, porque ya sabemos por la lectura juiciosa de que existen, de que son servidores, de que son mensajeros, de que no somos la única creación de Dios. Dios ha hecho cosas maravillosas. Y habla de las vestiduras blancas porque
nos muestra la pureza por estar en la presencia de Dios constantemente. Y estaban sentados en el lugar donde había sido colocado el cuerpo. Qué interesante. Pero nuevamente recuerdo, cuerpo no había. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Mira que ahora los del cielo sí hablan. Habían estado calladitos, pero ahora empiezan a hablar. Y le dice, ¿por qué lloras? Es que ellos no parecen entender por qué ella no entiende. Es que ningún ángel leal duda de lo que Dios dice. Y para ellos la resurrección estaba clara, sencillamente porque Él, el Señor Jesús, que es Dios, lo había dicho. Y además las Sagradas Escrituras lo atestiguaban. Y cuando Él lo dice, así es. Así que es más de extrañeza que de curiosidad. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella, que sigue en su duelo, les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es que, miren bien, cuando uno está triste así, llorando, desconsolado, ni se sorprende por la aparición de ángeles o por la aparición de ellos en su esplendor. Ella está tan triste que ni esa visión angelical la consuela. Y le responde, no conforme a la aparición de ellos, sino conforme a la aflicción de su corazón. Entonces, lo que para Juan ya vimos es la resurrección, para ella es el robo de un cuerpo. Sí, lo que para Juan fue una prueba de la resurrección de manera ipso facto, para ella es la confirmación del robo de un cadáver. Es interesante que la fe o la falta de ella nos hace reaccionar distinto ante las circunstancias. Sí, y lo podemos ver en la actualidad, no solamente frente a un hecho como el de la resurrección. Mira, lo que para una persona, la quiebra de su empresa, por ejemplo, es el acabose, para otra con fe, es el inicio de otra gran etapa. Para una persona, el acabose es haber finalizado una relación tormentosa. Para otra, con fe, es el inicio de una nueva etapa y algo maravilloso. Para alguien, un síntoma de enfermedad es el momento para claudicar. Para otro, con fe, es la expectativa de cómo Dios va a reaccionar para sanarlo o para darle la entereza y salir adelante. Sí. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mientras Juan estaba navegando en la felicidad de la resurrección, ella estaba sumiéndose en la depresión de la muerte. Cuando había dicho esto, María se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Vio a Jesús, al Señor mismo. Ella seguía en su ignorancia visual, porque la tristeza la tenía embargada. Yo no sé por qué hace tanto énfasis en eso. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, tal vez usted tenga un espíritu gozoso, pues, y ni un velorio lo entristece, pero estoy hablándole a aquellas personas que la tristeza las embarga y las sume en el llanto desesperado e inconsolable. Quiero decirles que hay esperanza. No obren conforme a sus lágrimas y conforme a sus tristezas como lo han hecho hasta ahora. Miren un poquito más arriba y verán a Jesús y lo reconocerán en cada circunstancia. Jesús, que sabe que no lo está reconociendo, continúa el diálogo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? O sea, las preguntas del Señor, que son básicamente las mismas que los ángeles le han hecho, la quieren guiar a la comprensión de los hechos. El Señor no resucitó para burlarse de ella ni de nadie. Él resucita para afianzarnos todavía más en la fe. Jesús es el gran consolador, el gran restaurador, no es el gran desechador, no es el gran descalificador.
Jesús, es Dios. Y vino para comprarnos, y Él su compra se la lleva porque se la lleva para donde Él esté, porque donde Él esté quiere que los que compro estén con Él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, es decir, el señor que cuidaba el huerto, y nos muestra nuevamente que una errada apreciación nos lleva a la otra errada conclusión. En vez de ver al Jesús que buscaba, ve a un extraño que la interroga. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Usted fue el que se los llevó, eso es lo que le está queriendo decir. Yo lo llevaré. Ella estaba resignada a un Cristo muerto. El Señor, evidentemente, no nos puede dejar ahí, en la temporalidad. También reaccionamos así frente a las cosas temporales, las que no son eternas. Entonces, nuevamente, el Señor viene a recordarnos que Él es el eterno y que a eternidad nos ha llamado, o no vino pues a traernos vida eterna. Entonces Jesús le dijo, ya dejó de jugar a las escondidas con ella: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Él la llama por nombre propio, como nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Así usted se llame raro en cualquier otro idioma, Él sabe que le perteneces, pues te compró. Por nombre propio te ha llamado. Somos un gran cuerpo, pero somos apreciados también en la individualidad. Raboní. Y nosotros, como podemos ver, también podemos reconocer la voz de nuestro pastor, porque somos sus ovejas. Él la llama por nombre, María. O sea que la conoce y la reconoce. Y ella le responde, Raboní. O sea que reconoció su voz, salta de alegría. Has cambiado mi tristeza en baile, dice algo que cantamos. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. En medio de toda esta emoción, ella seguramente se quiere aferrar a Él. ¿Quién no? Pues claro que no faltará el que quiera salir corriendo porque se va del susto pensando que alguien la está asombrando. Pero no es el caso de María. No me toques. Ella quería retenerlo, que no se lo volviera a volver a ir. Pero Él le dice, ahora no. Posiblemente intentaron adorarlo, pero el Señor tenía algo que hacer primero. Mateo es más amplio en este momento. Vayamos allá. Voy a leer textualmente en el capítulo 28, del versículo 1 al 10. Miren qué hermoso. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¡Ja! Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán». Miremos un poco entonces nuevamente en Juan. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». Es que ahora el Padre recibirá a su Hijo. Es el momento del cielo. Es que el Señor Jesús está a punto de regresar a su lugar usual, el de siempre, el de la eternidad. Los humanos podemos esperar. Es que somos demasiado absorbentes, intensos. Y eso nos lleva a pasar por alto, escuche bien, las prioridades de Dios, que también las tiene. En fin, pero no es el momento de hablar ahora de las prioridades de Dios, pero ahí iremos aprendiendo. Además, vamos a pasar a una comunión en otro plano más sublime con Jesús, y es a través de la persona del Espíritu Santo, que también es Dios. Pues Él es el que nos ha de guiar al Señor Jesús y al Padre. Por eso Jesús le dice: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles». ¡Ja! ¡Qué tremendo! Lo que le está diciendo a María también va para los discípulos, así no estén. Es que debemos superar el plano sensorial, el del mundo de los sentidos. Él está y punto. Y porque Él lo dice, así es. En otras palabras, permítame quebrar esta vaca sagrada. La encarnación ha sido superada. Recordemos que lo que para los seres humanos nos fue una gran bendición, la encarnación del Señor Jesús, para Él, para que dejemos de ser egoístas, fue una humillación. Pensemos y veremos. ¿Cómo así? Sí, lee Filipenses, capítulo 2, pasaje central. Entonces, Él tomó forma. ¿De qué? De humano. Lo que para nosotros fue un gran privilegio tenerlo entre nosotros, el solo hecho de Dios atomizarse en un solo lugar, circunscribir su realeza a ese recipiente, no fue lo que para nosotros. Para Él fue una humillación. Entonces, mas ve a mis hermanos y diles: mis hermanos. Recordemos que tomó nuestra forma. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Ja! La relación eterna, mi Padre, la de Él con el Padre. Pero ahora agrega: vuestro Padre. Ahora también es la relación nuestra con el Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hombre, el que se sienta solo y sin paternidad, yo no sé qué más picarle, pues. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo el Señor Jesús que su Padre es mi Padre, nuestro Padre. Y agrega: a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando dice mi Dios, es porque lo es tanto Él, el Hijo, como el Padre. Entonces, cuando dice vuestro Dios, esa es la relación en la que nos tendremos que mover de aquí en adelante. Tendremos que salir de la relación ordinaria de los hombres y entrar en la relación extraordinaria con Dios. En otras palabras, de aquí en adelante, nuestro mediador entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Llegó el momento del Espíritu Santo. Digámoslo de esa manera: a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Las nuevas.
Ojo pues, cuidadito con pensar que el Evangelio del Reino de Dios y su justicia es algo estancado. El Evangelio del Reino de Dios y su justicia está en constante progreso. Y que le había dicho, porque hay nuevas instrucciones para los discípulos. Es decir, el asunto, digámoslo así, apenas está comenzando. Lo que parecía ser el fin era simplemente catapultarnos hacia algo todavía más sublime. Dice la Escritura, ¿qué día tan agitado ese? Miren, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, recordemos que ya el Señor habló de mañana con María, y ahora es tiempo pues de ir a hablar con los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, tenían las puertas cerradas porque la persecución era inminente. Si aquellos perseguidores de Jesús habían logrado su cometido de asesinarle, ahora imagínate qué iba a ocurrir con sus seguidores. Ellos estaban totalmente confusos, no sabían qué hacer, pero estaban reunidos, ¿saben? Podían estar desconcertados, pero reunidos, temerosos, pero reunidos, confundidos, pero reunidos. No tenían una razón para seguir adelante, pero estaban reunidos. Su líder había sido asesinado, ellos estaban en un punto sin salida, en un punto muerto. Recordemos que, bien o mal, ellos habían dejado todo por seguir al Señor, ¿y ahora dónde? Y sin cuerpo al menos para llorarlo. Pero lo reunía algo, el miedo de los judíos. Caifás y Anás, al parecer, habían logrado su cometido. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, ¡ay, qué alegría! Siempre el sorprendente Jesús, en su constante poder absoluto que nunca perdió, en medio de cualquier circunstancia, Él sigue recordándonos, yo soy Dios, no me agoto, nada ni nadie me detiene. Y se apareció en medio de ellos para afianzarlos. La debilidad que parecía haber triunfado, ahora va a ser derrotada. Esta aparición los va a cambiar para siempre, a ellos y a usted y a mí. Es que la muerte había sido vencida. Ahora, en un cuerpo glorioso y vivo, el Señor Jesús lo está confirmando. Así como nada ha podido detener a nuestro buen Señor, nada podrá detenernos a nosotros para la reunión con el Padre. Entonces, ahora, escuche bien, pero bien. Desde ese momento hasta el retorno del Señor, no debe haber un solo espacio en nuestros corazones para dudar. Esta evidencia y este hecho debe henchirnos el pecho para tener un corazón suficiente solo para creer. Porque esta situación hace que el dudar sea sencillamente ridículo, out y pasado de moda para alguien que se diga ser creyente. Punto. Acertadamente, Joseph H. Mathel dice, miren lo que encontré, miren qué cosa, qué perla esta, comillas. La piedra de la tumba se corrió para que los discípulos pudieran ver lo que había ocurrido y no para que Jesús saliese una vez resucitado. Cierro comillas. Esto es glorioso. Es que hay vida en el eterno. La vida misma depende de Él. Sí. Y además les dijo, o sea que habla, para que no quedara la sensación de que era una figura etérea o una visión confusa. Les habló. Vino Jesús y puesto en medio les dijo,
paz a vosotros. Paz a vosotros. Ahora la paz del resucitado, que en ningún momento está negando el cruel camino a la cruz y la oscura sepultura. No. Él está hablando de la victoria sobre todos los hechos aciagos de esta vida temporal en un mundo caído y que es enemigo de todos los nacidos de nuevo en todas las generaciones. Entonces, esta paz a vosotros nos recuerda la solidez de la palabra de nuestro Dios. No solamente nos mostró el camino, Él es el camino. No solamente nos dio una teoría, vivió todo el trayecto y por eso puede decir, vengan en pos de mí. Paz a vosotros. Esa es la situación a la cual nuestro buen Señor quiere que lleguemos. La paz de saber que todo está bajo su perfecto control. Es que ¿qué otra evidencia queremos? No hay forma de tener una evidencia mayor. Esta es la evidencia. Ahora, dice la Escritura, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Aquí, estas heridas que llevaron a llorar a todos aquellos que fueron testigos de la situación y a reír y alegrarse a aquellos enemigos de nuestro buen Señor, esas mismas heridas ocasionadas se convierten en testigos fehacientes de la victoria lograda y garantizada en Cristo Jesús. Lograda para Él mismo y para todo aquel que en Él cree. Estas heridas, que son muestra de su muerte, al estarlas mostrando, ahora son muestras de su resurrección. Bien dicen algunos que en el lugar donde fuimos derrotados, ese mismo lugar servirá para mostrarnos el triunfo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos entonces se regocijaron viendo al Señor. Claro, se llenaron de doble gozo. ¿Por qué? Porque la tristeza había sido cambiada en alegría. Esto es algo indescriptible, no sé cómo Juan logró colocarlo en palabras. Además, estamos entrando a la normalidad de Dios, es que esto es algo normal para Dios. El caso es que estaba fuera de lo común para nosotros, pero Dios quiere que subamos ahí. Entonces, se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué? Porque es Él. Porque solo Él y nadie más que Él debe ser el motivo de nuestro gozo. Permítame ir un poco más allá. Es que la misma resurrección queda nublada por la presencia misma del Señor. Sí, la resurrección es un hecho glorioso, completamente admirable, pero es que el esplendor es Jesús. No, es que a mí lo que me impresiona y me impacta es la crucifixión y su muerte, indudablemente. Pero es que al que hay que admirar aquí es al Señor Jesús, no a sus sufrimientos. No, es que para mí la cruz es un gran símbolo. Sí, pero es que nuestro real símbolo es el que estuvo en la cruz y no la cruz del que estuvo. En ese orden de ideas, el Señor Jesús debe ser nuestro faro, debe ser nuestra guía, debe ser nuestro norte. Mira que dice nuevamente un pasaje que amo: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en la muerte de Jesús, no dice puestos los ojos en la resurrección de Jesús, no dice puestos los ojos en la resurrección de Jesús o en la cruz de Jesús o en la sepultura de Jesús o en los azotes de Jesús. Dice puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Por qué?
porque Él es Dios. Y punto. Padre amado, te damos gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor por la revelación que nos das de tu palabra. Amado Espíritu Santo, esto no sería posible sin ti. Seríamos ciegos, como cucarrones en un tarro que no saben salir de allí, si entráramos a las Sagradas Escrituras en nuestras propias fuerzas, pensando que entenderlas es un lujo que podemos darnos y no una misericordia que tú has tenido para con nosotros. A ti, Padre, sea toda la gloria, a ti, Señor Jesús, sea toda la honra, y a ti, todo Espíritu Santo, sea todo el honor, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.